Dijiste, iré a otra ciudad, iré a otro mar. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Todo esfuerzo mío es una condena escrita, y está mi corazón como un cadáver sepultado. Mi espíritu ¿hasta cuándo permanecerá en este marasmo? Donde mis ojos vuelva, donde quiera que mire, oscuras ruinas de mi vida veo aquí, donde tantos años pasé y destruí y perdí. Nuevas tierras no hallarás, no hallarás otros mares. La ciudad te seguirá, vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios te harás viejo y en estas mismas casas encanecerás. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otro lugar no esperes, no hay barco para ti, no hay camino. Así como tu vida la arruinaste aquí, en este rincón pequeño, en toda la tierra la destruiste. El clásico y tan difundido poema La ciudad, de Constantino Cavafis, poeta de Alejandría. En este caso habría que decir que el poeta es de Alejandría y Alejandría es del poeta. Y la mejor traducción de Cavafis, de su poesía, la ha hecho un chileno que ha dedicado su vida entera a difundir la cultura griega, neohelénica, el mundo bizantino de Alejandría, pero también la pasión y el amor por todo lo que nos viene de ese pasado extraordinario, que también ha marcado nuestra historia, y lo veremos en el curso del programa. Y me refiero a don Miguel Castillo Didier, quien desde el Centro de Estudios Bizantinos Neohelénicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ha desarrollado una labor pionera, es profesor fundador en el año 68 de la Cátedra de Literatura Neohelénica e Historia de la Lengua Neogriega, en este mismo centro que acabo de decir, traductor de la Odisea de Kazantzakis, esa sí que fue una odisea de traducción, me imagino por lo vasto de la obra, y de más de 11 tragedias de ese autor, de la poesía completa de Cavafis, ya lo decíamos, y de otros poetas griegos importantísimos. Ha escrito libros notables, apareció recientemente, como por ejemplo este libro Alejandría y Cavafis, ensayo de crónica de una ciudad y su poeta. Ahí se ve la imagen hermosísima del mar alejandrino. También este otro ensayo, La Odisea en la Odisea, estudios y ensayos sobre la Odisea de Kazantzakis. También ha publicado en distintas ediciones el Cavafis íntegro. En mis manos está la primera edición de esta poesía, pero hay otras. La más reciente es una edición de Ediciones Tajamar, es una edición más pequeña que es posible encontrar en librería. Y también un libro muy hermoso sobre un tema poco conocido, pero muy importante para nuestra historia, Grecia y Francisco de Miranda, sobre el precursor, el héroe y el mártir de la independencia hispanoamericana, que dejó profunda huella en nuestro Higgins. Gracias, don Miguel, por estar con nosotros nuevamente en una conversación después de una decena de años que no venía a visitarnos a nuestro programa. Gracias a usted también por dar la oportunidad de conversar sobre estas cosas. Miguel, vamos a partir inmediatamente, antes de meternos en estos poetas, en estos escritores, en su labor de traducción, en todos los temas que enunciamos al comienzo, entrando en la ciudad de Alejandría. Y para eso quiero primero que nada mostrar un mapa. Usted ha estado en la ciudad de Alejandría, pero antes de estar ya la conocía perfectamente. En este mapa que voy a desplegar aquí, en esta edición de una... Vamos a ver dónde está Alejandría. Si ustedes se fijan, esto que estoy señalando aquí es Egipto, y Alejandría está aquí, frente a esta costa extremar. Aquí la islita que se ve ahí es Chipre, y esta ciudad pequeña, Alejandría, que está cerca del mar, con el desierto a sus espaldas, vemos a Israel al otro lado. Esta ciudad marcó a todos los escritores, ha marcado a todos los escritores que han estado en él, son varios. Darrell, que escribió el Cuarteto de Alejandría, un libro que se leía mucho, un hermoso libro porque ya no se lee, ha marcado a Cavafis, ha marcado a muchos, y también a don Miguel Castillo Didier. Y lo primero que habría que preguntarle es, ¿por qué cree usted que esta ciudad, colocada en ese extremo de Egipto, produce tan profunda huella y conmoción en el que ha vivido en ella y ha estado en ella? La verdad es que
por diversos lados viene la atracción hacia Alejandría. Primero, en cuanto a la raíz antigua, es porque es la primera ciudad en que se realiza la convivencia de civilizaciones, de credos, de razas, por lo menos la griega, la egipcia y la judía, y otras más en menor proporción, durante varios siglos en perfecta convivencia y en fecunda convivencia. Y eso es algo que a cualquier persona de nuestra época, tan marcada por los fanatismos y por las guerras y por los horrores de la intolerancia, ya conmueve mucho. Después, porque florecieron en Alejandría una cantidad grande, no solo de poetas, sino también de científicos, con inventos tan extraordinarios como el del órgano, ni más ni menos. De allá viene este maravilloso instrumento. Y usted además es organista. Bueno, un poquito. Porque si usted me permite un segundo, ya que citó el órgano, ¿qué es llamado como ese instrumento? Tiene una denominación muy bonita ahí que usted el rey de los instrumentos. El rey de los instrumentos, ese rey que ya casi posible encontrar en nuestras propias iglesias, por lo menos acá en Chile. Vamos a tratar de escuchar más adelante, no sé si lo encontramos ahora, el sonido de ese órgano, de ese instrumento que a lo mejor muchas generaciones jóvenes ya no han escuchado. Brevemente, la historia del órgano en Alejandría, don Miguel. Como sabemos nosotros, en la antigüedad griega la música fue solamente monofónica, es decir, una voz, y no había manera de producir varios sonidos a la vez. Y un ingeniero de Alejandría, Ctesibio, en Alejandría hubo muchos inventos que hubieran podido aprovecharse temprano y no se hizo, como la máquina de vapor, por ejemplo. Pero este fue el que tuvo más fortuna y bueno, la idea de este ingeniero fue hacer oír por primera vez varios sonidos a la vez, para lo cual juntó una gran cantidad, para decirlo en palabras simples, de flautas, de tubos sonoros, y ideó un aparato de distribución de aire y unas palancas para poder hacerlo sonar, de manera que, y es el origen del teclado, de manera que por primera vez, bajando varias palancas a la vez, se pudieron escuchar varios sonidos. ¿Qué es lo que tiene el órgano como instrumento que no tiene el piano? Si uno escucha baja en órgano, por ejemplo, una fuga en órgano. Bueno, realmente el órgano es único en varios sentidos. En un sentido en que sus sonidos son rígidos y permanecen, y eso es lo que nos da una cierta idea o sensación de eternidad cuando escuchamos órganos. Después, a medida que se fue perfeccionando este aparato que se inventó en Alejandría, se fueron añadiendo numerosas otras corridas de tubo, numerosos otros timbres y otras alturas, hasta formar un conjunto inmenso, repartido en muchos teclados, en 3, 4 y hasta 5, los más grandes, y que entregaban todos los sonidos audibles por el hombre, desde los más graves, esos profundos que parece que temblara la iglesia, que impresionan tanto, hasta los más agudos. Esos organizados, como digo, en varios teclados. Y eso hace que sea el único instrumento acústico en que el ejecutante puede armar una cantidad inmensa de timbres, combinando estos registros que se llama cada una de estas corridas. Da la impresión que algo de lo sagrado que se siente en las iglesias, se sentía en las iglesias, se pierde al desaparecer el órgano. Un contacto, no sé, auditivo con lo sagrado. Asimismo, y desgraciadamente esa es una gran pérdida de nuestros países, porque solo en Latinoamérica se interpretó el famoso Concilio Vaticano II como que fuera la orden de echar por la borda y botar por la ventana toda la música, todo el tesoro de la música sacra, que no pertenece solo a los católicos, a la iglesia, sino a la humanidad. ¿Y se lo reemplazó por el guitarreo nomás? Por un guitarreo, algún bombo, cosas así. Pero esto no sucede en Europa en absoluto. Ya los órganos se conservan, se tocan, uno entra a una iglesia y escucha órganos. No se ha despreciado ese inmenso caudal de la cultura y del espíritu. Desde aquí hacemos un llamado para que el órgano, ojalá la iglesia retome el órgano en los lugares donde pueda retomarlo para oír la música de Dios, el cielo. Así mismo. Volvamos a Alejandría. Quiero mostrar una imagen de el mar de Alejandría, del que tanto han hablado tantos autores y que está en su libro. Que usted me diga, ¿qué tiene este mar de Alejandría? Que es una suerte de imán, de magnetismo propio y que lo sigue manteniendo a pesar del paso del tiempo. Sí, Cadafi en ese pequeño poema
el único dedicado al mar, en forma realista, y solamente la gente que conoce Alejandría se da cuenta que ese poema es un poema realista. Dice dos cosas características de este mar. Nosotros estamos acostumbrados a ver un mar donde hay cerros, donde hay elevaciones hacia acá, no se continúa en la superficie de la tierra. En cambio, el mar de Alejandría es un mar que continúa la tierra porque no hay colinas, la única mínima colina que hay en Alejandría no está tan cerca del mar, de manera que es un mar inmenso, inmenso que se abre, pero que también, como quien dice, nos acompaña en la tierra porque no nos separa nada de él. Y después, quizás la forma que tomó Alejandría cuando Alejandro Magno, al fundarla, ordenó que se hiciera un molo entre la isla de Faros, que estaba ahí al frente, y el continente, se formaron dos puertos, y ese ha sido único en Alejandría, sus dos famosos y maravillosos puertos. Y esto hizo que el puerto oriental diera una forma de un inmenso semicírculo, una orilla del mar de 30 kilómetros, y que da una sensación de poesía, de amplitud, también de eternidad, podríamos decir. Fíjese que en su propio prefacio a la poesía completa de Cavafis, usted cita a Lawrence Durrell, que revive la sensación de arribar a la ciudad de Alejandría. Esta ciudad de la que se ha dicho que es una ciudad de los contrastes increíbles, de las actitudes inverosímiles, ya lo vamos a hablar. Dice, Alejandría se abre ante un mar soñador y sus olas homéricas se hacen y deshacen a impulsos de las frescas brisas procedentes de Rodas y el Egeo. Desembarcar en ella es como dar un salto en el vacío, porque enseguida percibes no solo la ciudad plañideramente griega que se alza ante ti, sino también su telón de fondo de desiertos que se extienden hasta el corazón de África. Y más adelante dice que en esta ciudad las personas se convierten en monjes o en monjas, o en seres voluptuosos o solitarios, sin mediar una palabra de aviso. La ciudad no hace nada, no oyes nada salvo el ruido del mar y los ecos de una historia extraordinaria. ¿Qué es esta mezcla de ciudad mística y ciudad sensual? Ciudad que produce monjas y seres voluptuosos. ¿Por qué? Bueno, esta ciudad desde ya está entre ese mar soñador, como dice, ¿verdad? Soñador poético, maravilloso, que desde ya inspira paz, inspira pensar, inspira meditar, y el desierto. Y el desierto ha inspirado dos actitudes contradictorias, ¿no? El ascetismo nació en Egipto, precisamente, y consistió en irse al desierto, en irse solo a ejercitar el cuerpo y el alma. Ahí están los padres del desierto, ¿verdad? Claro. Pero por otra parte, el desierto también crea una especie de estímulo para la sensualidad. Y posiblemente eso hace que cuando viene ya la conquista árabe y se instala también el pueblo árabe en Egipto y en Alejandría, también en los árabes se ve esa doble cosa, ¿no? Por una parte el sensualismo, que lo vemos en la música, en los bailes, o para nosotros por lo menos lo sentimos como sensualismo, pero por otra parte también esa tendencia a huir al silencio, a la sequedad, a esa cosa igualmente más que poética, sería poética, pero a la vez un poco aterradora, que es el desierto, que está detrásito de Alejandría. Alejandría es una franja entre el mar, el lago Salado y el desierto. Con la espalda, esta ciudad griega, pero griega de espíritu, pero egipcia, es ciudad donde estaban los árabes, ciudad donde vamos a ir mostrando una imagen donde pasó Alejandro Magno, que es una leyenda, que la fundó. En el fondo Alejandro Magno. Aquí vemos la escultura de Alejandro Magno, del escultor paleólogo, ¿no? Alejandro y Alejandría, brevemente, ¿qué podemos decir de eso? Yo pienso que el hecho de que Alejandro fundó una ciudad en África y quiso desde ahí partir en su gran expedición, y además el hecho de que la fundó respetando la religión de los egipcios, el idioma de los egipcios, las tradiciones de los egipcios, ya fue una señal de que esa ciudad iba a tener un destino distinto de las grandes ciudades griegas. Ya en la época, cuando va terminando la época del gran apogeo de Atenas. Él funda una ciudad que iba a ser distinta. Las ciudades griegas nos admiramos mucho y por supuesto que le debemos mucho, pero eran griegas. En cambio esta ciudad va a ser ecuménica, va a ser universal, va a ser lo que ahora llamaríamos
llamaríamos pluralista. Cosmopolita. Cosmopolita. Como una especie de Nueva York de su tiempo. Claro, y la diferencia es que en ese tiempo no había ciudades así, sino que las ciudades vivían cada una su mundo, su cultura. Las ciudades griegas se caracterizaron precisamente por ese aislamiento, no solo entre ellas, sino con respecto a los demás llamados bárbaros. La gente tiende a identificar en un solo paquete el mundo griego, pero resulta que usted lo ha dicho, está el mundo griego, el pasado griego, Atenas, etcétera, y este mundo neohelénico del que usted habla en sus libros, y que tiene que ver con Alejandría, el mundo bizantino. Así, brevemente, ¿qué es lo neohelénico en relación a lo griego? En realidad lo neohelénico hay que hacerlo pasar por lo bizantino, que es la etapa medieval de los griegos. Del mundo griego, el más conocido, el mundo clásico, pasamos al mundo helenístico, que se suele llamar helenístico, postclásico también, alejandrino también por el nombre de Alejandro, cuyo centro es Alejandría. Entonces, después de la gran capital espiritual, el gran faro cultural que fue Atenas, el faro cultural se traslada a Alejandría por casi 1000 años. ¿Y cuál es la diferencia de ese nuevo polo cultural? ¿Qué aporta el mundo neohelénico que no estaba en lo griego? Es que todavía no estamos en el mundo neohelénico, sino en el helenístico. Ahora, después viene el mundo bizantino o griego medieval, en que el faro pasa a ser Constantinopla. Otra ciudad también griega, también cosmopolita, pero con otro signo. Es una ciudad en que no está el signo del pluralismo en el sentido de tolerancia religiosa. Y en que el arte se sitúa solamente, el gran arte en el campo religioso, ¿no? La escultura, la arquitectura y el arte del mosaico, que es característico. Ellos conservan los manuscritos griegos clásicos, todo el mundo clásico escrito, ellos lo conservan, lo copian una y otra vez, lo comentan y lo pasan a Occidente, a la calle Constantinopla. Pero también ahí se conserva la lengua griega, y esa lengua griega es el signo mayor de continuidad con este mundo neohelénico. Le llamamos neohelénico al mundo que van haciendo del siglo X-XI con la lengua nueva, la forma nueva de la lengua. No cabe duda que hablar de Alejandría es hablar de la biblioteca de Alejandría, que es una de las leyendas, usted habla aquí en este libro, y aquí hay una imagen de esa mítica biblioteca de Alejandría. Cuesta para alguien de hoy día, alguien joven, imaginarse lo que fue esta biblioteca. Si brevemente usted pudiera contarlo, Miguel. Claro que cuesta, por varios motivos. Primero porque es la primera biblioteca universal. Ahora nosotros estamos acostumbrados a que las bibliotecas son bibliotecas universales en el sentido que hay de todo, ¿no? De diversas culturas, de algunas más, de algunas menos, pero no cabría en nuestra cabeza una biblioteca solamente chilena, por ejemplo, solamente hispánica. Las bibliotecas nacionales acogen todas las culturas del mundo. Pero la primera biblioteca que se pensó como una biblioteca en que había que traducir obras egipcias, obras asirias, obras de otras culturas, y tenerlas ahí en manuscrito, fue la de Alejandría. Y fue un mérito muy especial de los reyes Ptolomeos, que tuvieron muchos puntos oscuros, pero tuvieron algunos puntos maravillosamente claros, como fue esta inquietud. Ellos compraban manuscritos, copiaban manuscritos, colocaron impuestos a los barcos que llegaban en forma de libros, que entregaran libros para ser copiados, y se fue juntando esa inmensa cantidad, las cifras varían mucho, pero evidente que fueron varios cientos de miles, de rollos, los libros actuales, y ese tesoro permitió, por una parte, que se conocieran las culturas, cosas nuevas en esa época, y por otra parte que a través después de los árabes llegaran también a nosotros algunas de las cosas que después se perdieron, otras se pudieron salvar a través de Constantinopla. Tal vez esta biblioteca de Alejandría es la semilla de lo que iba a ser después, supuestamente, el Internet de hoy día, donde es posible acceder a las distintas culturas, las distintas lenguas, los distintos manuscritos. También es famoso en Alejandría el faro, este faro que despertó la imaginación de poetas árabes, de poetas de distintos lugares que llegaban. Antes de entrar al faro, ¿cómo se destruye la biblioteca de Alejandría? Que desde luego que eso es una pérdida tremenda para... Eso se seguirá discutiendo eternamente, posiblemente, porque hay diversas versiones, y había una versión muy simple de echar la culpa a los árabes, cuando la conquista en el año 641. Y también hay otra versión bastante simple de la guerra civil que hubo en Alejandría, y en la que intervino Julio César, el año 48-47, y que como Julio César estuvo rodeado por fuerzas egipcias,
en el lugar donde estaba la biblioteca, al incendiarse algunos libros se habría incendiado la biblioteca. Pero la verdad, la más probable verdad es que esto fue un proceso paulatino, y que en el siglo II o III, cuando la gran represión que hizo Aureliano en Alejandría, es cuando más sufrió la biblioteca. Y también hubo otro capítulo que es la destrucción del templo del Serapion. El año 391, Teodosio el Grande ordena destruir los templos cristianos, los templos, perdón, paganos, desgraciadamente en nombre del cristianismo, y se destruye el Serapion, y posiblemente ahí se destruyó la segunda biblioteca, la llamada Hija, que estaba al lado del Serapion. Así que debe haber sido un proceso de destrucción paulatina. Y aquí está el faro, el famoso faro de Alejandría. Por lo menos tenemos este dibujo, esta imagen que representa lo que fue. Ese faro estaba antes de que Alejandría existiera, estaba en una isla frente a Alejandría. ¿Qué significa y qué simboliza ese faro ahí? No, lo que pasa es lo siguiente: había una isla que ya desde Homero se conoce, que se llamaba Faro, que es una palabra egipcia, no sé exactamente qué significaría en el egipcio de aquella época, era el nombre de la isla, Faros. Y Alejandro tuvo la visión de unir al continente por ese modo, y luego el primer y segundo Ptolomeo hicieron esta construcción con el pensamiento de, ellos parece que tuvieron siempre muy clara la vocación marítima, con el pensamiento de poder guiar y orientar a los barcos, pero además de hacer un monumento digno de su gloria, hicieron un monumento realmente único. Así que el faro empieza a existir a partir del primer y segundo Ptolomeo, se termina con el segundo Ptolomeo. No lo conoció, por supuesto, Alejandro Magno, pero el hecho que haya unido la isla, que haya hecho unir la isla, es como quien dice lo que después dio la idea, dio pie a la idea de hacer ahí esta obra maravillosa que duró tantos siglos. Muchos poetas quedaron fascinados con el faro, por ejemplo el poeta El Deranui. ¿Quién es ese poeta? Es un poeta árabe de los muchos que pasaron por Alejandría, me parece que del siglo IX, y que subió todavía, todavía no estaba tan arruinado el faro, y subió hasta arriba, y entonces dice en esos versos que están ahí, esa sensación de estar por sobre las nubes, de estar en ese mundo elevado tan maravilloso. Vamos a leerlo porque es muy bello lo que escribe sobre el faro este poeta árabe. Una alta plataforma guía al viajero por la noche, lo guía con su luz cuando cae la oscuridad de la tarde. En su cima una cúpula me daba su sombra y desde allí veía a mis amigos como estrellas. Pensé que el mar a mis pies era una nube y que había instalado mi tienda en medio de los cielos. Dice el poeta árabe, extraordinario. La poesía árabe es maravillosa. La capacidad poética árabe. Y en el fondo Alejandría es el cruce del mundo oriental y occidental. Es una especie de maridaje de lo mejor de cada uno de esos mundos, ¿no? Así mismo es. Y eso es lo maravilloso de que aun cuando ahora la población griega sea muy pequeña, uno lo siente de todas maneras. Están las grandes obras griegas, están las grandes obras árabes, del periodo árabe, y uno siente estar en ese mundo tan hermoso que ya no es Europa, tampoco es el África pura, tampoco es el Asia pura, sino este puente de unión. Hay gente que ha ido a Alejandría, habiendo leído a Cavafi, habiendo leído incluso sus libros, y se encuentra, una pequeña aparente decepción, como que esperaba encontrar más ruinas, más arqueología. Es verdad que y mismo Chateaubriand, en sus memorias de Ultratumba, en un viaje que hace justamente a Alejandría en el siglo XIX, dice que, como viajero, que Alejandría ya no es ni la sombra de lo que fue alguna vez. ¿Eso es cierto? ¿Qué es lo que queda y qué es lo que no queda? ¿Y cómo es que todavía sigue siendo un mito a pesar de que ya no es lo que fue Alejandría? Bueno, hay varias cosas. Una, se está rescatando, efectivamente, a comienzos del siglo pasado, las ruinas que había eran muy pocas. Había algunas más todavía que desgraciadamente fueron destruidas, y eso lo sabemos por grabados. Por grabados de la época, por dibujo, como por ejemplo la famosa inmensa avenida que atravesaba de este a oeste la ciudad y que era una columnata continua. Según toda la descripción antigua era una maravilla entrar a ver esa inmensa columnata. Bueno, a comienzos del siglo, no pasado, sino XIX, existían todavía algunas de esas columnas, había restos de esa calle, y ahora no existen. Después, hasta la mitad del siglo XIX, habían todavía dos de los obeliscos que se instalaron en la puerta o en el pórtico del gran templo del
del Agusteo. Y esas fueron, desgraciadamente, una regalada y una vendida por un gobernante que fue muy, muy meritorio, que ahí en eso cometió un gran error. Bueno, pero efectivamente, ruinas casi no se ven a primera vista. El pilar de Pompeyo, como se llama, la columna de Pompeyo, y ahí hay restos del Serapion, del gran templo, restos de piedras, de cimiento. Pero ahora se está rescatando muchísimo del fondo del mar. Ahora, en las últimas décadas. Hay un gran arqueólogo marino o marítimo francés que ha rescatado incluso hasta el pórtico del faro. Se están rescatando muchísimas cosas y ya se pueden ver. Se pueden ver en Alejandría, en el Museo Nacional, y se pueden ver en el Cairo. Si hubo un arqueólogo profundo de Alejandría que rescató su pasado, fue el poeta Constantino Cavafis, de quien tenemos aquí un dibujo, una suerte de caricatura, del año 1932, ahí está en un café, en un bar. En ese tiempo él estaba ya tan enfermo que esa dibujante hizo ese dramático dibujo. Y aquí tenemos otro retrato de Cavafis. ¿Quién fue Constantino Cavafis? ¿Por qué se interesó y usted le ha dedicado una parte importante de su vida a este poeta? ¿A quién no lo conoce y no ha leído ni siquiera a lo mejor un verso, don Miguel? Él es un poeta griego que pertenece a esta cultura neogriega o neohelénica y que tiene algunas características que han tenido los griegos modernos. ¿En qué sentido? En el sentido de que su familia proviene de una ciudad, Constantinopla, que todavía se llamaba Constantinopla en el siglo XIX, ahora se llama Estambul oficialmente, que es ni más ni menos que la capital del Imperio Otomano. No es la capital de Grecia, no es una ciudad del Estado griego. Después nace en otra ciudad que tampoco es del Estado griego, que es Alejandría. Y ahí hace su vida, ahí crea su obra, ahí muere y ahí descansan sus cenizas hasta el día de hoy. Eso muestra una cosa común de los griegos. Los griegos, después de la caída del Imperio Bizantino, en el Imperio Bizantino estuvieron reunidos bajo ese alero que era un imperio multinacional, pero había un Estado que representaba a los griegos y había una unidad de lengua, de religión y geográfica. Todo eso se dispersó con la conquista otomana y los griegos quedaron repartidos por el mundo, se crearon colonias en distintas partes y nosotros casi no concebimos que Neruda hubiera nacido en otro continente o que Gabriela Mistral hubiera nacido en otro continente. En cambio, dos grandes poetas de Grecia, Cavafis nació en Egipto y Seferi nació en la actual Turquía. Y así podemos seguir enumerando otros. Entonces, él es un poeta de ese mundo y que nace en esta ciudad en una época en que la colonia griega era bastante grande, la colectividad griega, y ahí se forma. Claro que tiene contactos con Europa muy importantes, tiene como 7 años en Inglaterra educándose, y después vuelve, está 3 años en Constantinopla, en la capital del Imperio Otomano, también cosmopolita, y él hace de Alejandría, como quien dice, su tema de vida. Un mito, o sea, transforma a Alejandría en un verdadero mito, la eleva a un mito poético, digamos. A un mito poético, pero afirmándose en la historia. Entonces, él descubre Alejandría, que no está a la vista, como usted decía, no hay ruinas, son poquísimas las ruinas, la descubre en la historia y la siente en el suelo y en el subsuelo, como quien dice, bajo sus pasos. Bueno, se le ha llamado el poietés históricos, el poeta de la historia, eso es claro. Un poeta historiador. O poeta historiador. Y hay un poema extraordinario, para que escuchemos el griego en el que escribió Cavafis. Yo lo voy a leer en castellano, le pido que usted lo lea, que es un poema extraordinario y que yo creo que de alguna manera cuenta un poco la historia de esta ciudad que vivía una sagrada decadencia. Así brevemente, ¿qué es lo que era ¿por qué Alejandría vivía ¿qué es lo que es la sagrada decadencia de una ciudad? Esa sagrada decadencia es una frase de Kazantzakis. De Kazantzakis, perdón. Cuando lo visita el año 1927. Pero la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con esa expresión, porque verdad que con respecto a la Grecia clásica, la de la Atenas clásica, Alejandría se puede decir que hay una cierta decadencia, pero más que todo es que cambian las características de la cultura griega. Y ya, claro, no hay un Aristóteles, no hay un Platón, no hay un Sócrates, pero hay una serie de científicos que van a aportar mucho al mundo. Verdad también que los filósofos son menos importantes, que después ya van a ir por el camino de la religión, van a ser los fundadores del cristianismo, etcétera. Y de manera que después en la cultura griega medieval también se ha dicho que
que es decadencia. A mí me pareciera que no es tan así. Son otras formas de la cultura griega, que no tienen las mismas características ni quizás el mismo brillo, esa gloria inmarcesible de la Grecia clásica, pero en el caso de Cavafis es verdad que él sus personajes, sus símbolos, la materia de su poesía las toma no de la gran Grecia, sino que esta otra Grecia que cada vez se va apagando más. Menos evidente, por aparentemente. eso quizás se lo ha llamado El así. poeta de la Sagrada Decadencia. Es que el Dios abandonaba a Antonio, cuando de repente, medianoche, se escuche pasar una comparsa invisible, con músicas maravillosas, con vocerío, tu suerte que ya declina, tus obras que fracasaron, los planes de tu vida que resultaron todos ilusiones, no llores inútilmente. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, di adiós a Alejandría que se aleja. Sobre todo no te engañes, no digas que fue un sueño, que se engañó tu oído, no aceptes tales vanas esperanzas. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, como te corresponde a ti que de tal ciudad fuiste digno, acércate resueltamente a la ventana y escucha con emoción, mas no con los ruegos y lamentos de los cobardes, como último placer los sones, los maravillosos instrumentos del cortejo misterioso, y dile adiós a la Alejandría que pierdes. Brevemente a lo mejor leer un fragmento para que escuchemos ese maravilloso griego, Miguel. Zanexasna ora mesanista acocí, ahora tofdiasos na perná, me musiques exesies me fonés, tindigi su poenvidipia, ta erga su papetijan, ta schedia ti zoí su publican ola planes, mía nofeleta cenicis, sanétimos apoqueró, sazaraleos, apogeretatin, tin Alexandria pufevie. Ese poema quizás es significativo para explicar el arte poético de Cavafis, esta capacidad que tiene Cavafis, usted lo puede explicar mejor que yo, como con la historia, porque ese poema en el fondo es la historia de la decadencia de cualquiera de nosotros, la caída de un hombre, el fin de la vida o la pérdida del poder, ese momento de abandono y de fracaso. ¿Qué hace? ¿Cuál es la combinatoria del arte de Cavafis que lo hace tan particular? ¿Ah? Bueno, este poema, así como se ve, desde el título ya está tomado la idea, el núcleo poético de un historiador antiguo, posterior a Cristo, ¿no? Plutarco. Cuando él cuenta la caída de Alejandría del año 30 bajo Augusto, y eso va a concluir con la muerte tanto de Cleopatra como de Antonio, se va a cerrar ese gran sueño del imperio universal greco-romano, y cuenta este episodio de que en la noche anterior, estando la ciudad toda en expectación, rodeada por completo, podía en cualquier momento ya caer, se sintió en plena oscuridad que desde el centro de la ciudad se oía como que fuera una caravana o un cortejo de bacantes, de cánticos, y que se iba hacia la puerta a donde estaba acampado afuera Augusto. Y dice que esto lo interpretaban algunos como la señal de que el Dios abandonaba a Antonio. Y por eso el título literalmente es que el Dios abandonaba a Antonio. Ese es el núcleo, de ahí toma él este símbolo del anuncio del fin, de la gloria, del poder, de la vida, de todo lo que quisimos ser, lo que fuimos, y además con la idea de saber recibir la fatalidad, ¿no? En el fondo despedirse con dignidad, ¿no? Claro, por eso se ha dicho que es un himno al estoicismo, ¿no? Es un himno al estoicismo en la vida, pero tomado de un episodio histórico. Desde la historia, Cavafis retoma esa historia perdida de los que está en los museos, en la arqueología, y la transforma en un espejo del presente. Claro. O sea, cualquier lector que lea puede identificarse como ese Antonio abandonado por los dioses. Pero también está el Cavafis sensual. Hay un poema que a mí siempre me ha impresionado en la traducción que usted ha hecho, en esta magnífica traducción, que es Recuerda Cuerpo. Sí. Es un poema maravilloso. Quizás lo puede leer usted y también leerlo en el mismo original. Es un poema impresionante. Ya Cavafis en la madurez, ¿no es cierto? Es cortito, sí. Bueno, realmente es único este pequeño poema. Cuerpo, recuerda no solamente cuánto fuiste amado, no solo los lechos en que te acostaste, sino también aquellos deseos que por ti brillaban en los ojos manifiestamente y temblaban en la voz, y algún obstáculo casual los hizo vanos. Ahora que todo ya está en el pasado, parece como si a los deseos aquellos te hubieses entregado. ¿Cómo brillaban, recuerda,
en los ojos que te miraban, cómo temblaban en la voz, por ti, recuerda, cuerpo. Impresionante el poema. O sea, le está hablando él a su cuerpo ya envejecido y cómo el cuerpo guarda una memoria de la sensualidad, de los placeres que vivió alguna vez. Ahí se ve esa sensualidad, ¿no?, que hablábamos al comienzo del mundo oriental, ¿eh? Así es, y además está la idea que en otros poemas aparece también de el sentir la ocasión que no se, el placer que no se tuvo, que pudo tenerse y no se tuvo. Y hay un combate ahí en Cavafis con ese placer. Hay personajes que se abandonan a noches de placer, pero que tratan de ser ascéticos. Esa tensión entre el deseo, ¿qué pasaba ahí en Cavafis? ¿Cómo se da eso en su poesía? En realidad, fíjese que es difícil para separar una cosa de otra en Cavafis. Él tiene poemas inmensamente ascéticos, como el de Ignacio, por ejemplo, y tiene otros poemas muy sensuales, como el de Yacis, y tiene otros poemas en que ambos caminos, como quien dice, coexisten. Por eso se ha llamado esa trilogía moral a esos tres poemas. Hay poemas en que él exalta valores hermosísimos de heroísmo, de humanismo, y sin ninguna conexión con sensualismo, y otros en que cantando esos mismos sentimientos no deja de rendir un homenaje a la parte sensual. O sea, es un alejandrino de tomo y lomo. Claro, por ejemplo el poema Aristóbulo, en que él protesta contra un asesinato, una muerte en juventud, la muerte injusta, pero no deja de cantar una alabanza a la belleza de ese joven. Y por último, este último poema cortito, que no sé, yo lo veo casi como una lección de vida, para muchos de nosotros que perdemos la vida a veces en cócteles, en farándulas, en tonterías, en vía social, en picoteo, como la vida se nos va de las manos, cuando él dice, cuanto puedas, y si no puedes hacer tu vida como la quieres, en eso esfuérzate al menos, cuanto puedas, no la envilezcas en el contacto excesivo con la gente, en demasiados trajines y conversaciones, no la envilezcas llevándola, trayéndola a menudo y exponiéndola a la torpeza cotidiana de las compañías y las relaciones, hasta que llegue a ser pesada como una extraña. ¿Qué comentario le surge de este poema y qué muestra de Cavafis este poema? Yo creo que muestra un poco cómo fue su vida también, porque fue una persona, él, siendo que era una persona, podríamos decir, vulnerable por su naturaleza homosexual, en una sociedad pequeña, cerrada, como es una colonia extranjera, además muy religiosa, y además en aquella época, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sin embargo, todos los testimonios sobre su vida son de que él siempre fue, como decía en ese tiempo en francés, perdón, en griego, καθώς πρέπει, comme il faut en francés. La persona contenida, la persona que supo tener siempre una vida digna, correcta, recatada, y que en su poesía también el sensualismo está en la poesía, principalmente está en la poesía. Seguramente en su vida también participó de ese tipo de sensaciones y de experiencias, pero su conducta como persona, y llegó a poder vencer todos esos prejuicios y morir como una persona muy respetada en Alejandría y en Grecia, bueno, y ser ahora un poeta. Lo que impresiona es su tumba, que es tan sobria, así como fue su vida, ¿no? Es una tumba donde simplemente dice, aquí está la lápida, que usted colocó la fotografía en el libro. ¿Qué dice exactamente en la tumba de Cavafis? Constantino P. Cavafis, la fecha y poeta. Poeta. Nada más. Eso dice, y algo que en estas cosas de las anécdotas se suele decir, pero seguramente en el caso de él no era como para, puesto que nunca difundió sus cosas, no había nada de esto que usted llama la farándula y todas estas mil cosas. Él estaba con sus hojitas, con sus humildes hojitas separadas. Mimeografiadas, porque no imprimió libros él. Nunca imprimió libros, pero él puso una cosa en su último pasaporte, que era a continuación del otro, profesión poeta, dice en francés y dice en griego, se hacía en francés y en griego el pasaporte. Y cuando le preguntaban alguna vez qué cosa era él, dijo poeta. Y eso es lo que está en su tumba. La Sociedad de Escritores Griegos de Alejandría puso eso en su tumba solamente. Solamente poeta. Bueno, fue un poeta, y aquí voy a mostrar unas imágenes de la calle Lepsius 10. Él se movía siempre por esa calle, anduvo siempre en esas calles, condenado en el buen sentido de la palabra a esa extraordinaria ciudad. Ahí está su cuarto.
y supo hacer poesía con lo que tenía más próximo, con su Ítaca, o sea, con su ciudad, como lo dice en otro extraordinario poema. En un momento, ya cuando Cavafy está enfermo y es maduro, recibe la visita de otro escritor, pero un escritor joven, que todavía probablemente nadie conoce, su nombre no se ha divulgado aún, está recién partiendo como escritor, es un joven que viene casi como un periodista, que conversa con él en su casa en la calle Lepsius 10, y dice, cuenta cómo fue el encuentro con Cavafy, usted lo dice, lo coloca acá, hablamos sobre muchas personas, reímos, callamos, de repente le ofrece un vaso de vino, describe a Cavafy como el hombre que posee todas las características de un hombre excepcional, de una época de decadencia, sabio, hedonista, irónico, etcétera, y de repente le pregunta, ¿por qué no bebe usted?, le dice Cavafy al joven que está ahí frente a él. Y es vino de Quíos, se lo aseguro, debe ser un buen vino, ¿no? Seguro. ¿Lo ha probado usted ese vino de No, Quíos? pero tiene Debe fama. ser un buen vino griego. ¿Por qué no conversa? Y dice el joven, mas yo callaba porque pensaba en su admirable poema que el dios abandonaba a Antonio y no le contestaba porque lo estaba repitiendo en silencio dentro de mi espíritu. O sea, estaba mirando a Cavafy y repetía el poema que habíamos leído ya como preparado de tiempo atrás, como valiente, etcétera. Ese joven es nada más y nada menos llegaría a ser uno de los grandes escritores griegos, Nikos Kazantzakis. Tal vez la gente lo recuerde, ya no se lee, es casi imposible encontrar sus libros. Usted tradujo La Odisea, es una obra impresionante, la tradujo para una editorial española. Tal vez la gente recuerda la película Sorbe el griego. Sobre todo esa actuación memorable de Anthony Quinn, y ese baile, y esa música que vamos a ver de inmediato. Hey boys, did you ever see a more splendiferous dash? You can laugh too, huh? Hey, you laugh! You saw they all right. Especially the monks. The third time was the best. Nothing less. Y ahí viene ya el final de la película, pues, es un momento extraordinario que está en la memoria de muchos. Impresionante ver a Anthony Quinn en esa actuación soberbia, basada en esta novela, Alexis Sorba el griego. ¿Y esos dos personajes quiénes son? Esos dos arquetipos que están frente a frente ahí a Kazantzakis. Hay que pensar que eso que se vio ahí es el momento en que la aventura comercial, entre comillas, si podríamos decir, del joven erudito, del joven de la ciudad, del joven que está ahí de blanco, fracasa absolutamente, pierde todo su capital y queda, se convierte en un desastre en el momento de la inauguración. Entonces, Sorba dice, ¡qué magnífica catástrofe! Y el muchacho, el erudito, el letrado, el citadino, en ese momento ya sabe que perdió todo, pero se entusiasma absolutamente con este pensamiento y quiere también bailar y participar de esta forma que tenía Sorba para expresar todos sus sentimientos a través de la danza, tanto la pena, tanto... Qué maravilla tanto que la alegría. catástrofe y la derrota se transformen en una danza, en un baile, Claro. se termina bailando. Eso es muy nietzscheano, ¿eh? Es muy nietzscheano y muy kazantzakiano. ¿Quién era Nikos Kazantzakis? Yo sé, veo a Anthony Quinn y pienso que podría haber sido un poco así Kazantzakis, un tipo apasionado, lleno de sed de vivir, aventurero. ¿Quién fue Nikos Kazantzakis, Miguel? El autor de Sorba el griego y de tantos otros libros. Es un autor que es un hombre que en la parte de vida física parece todo lo contrario de Kazantzakis, en el sentido que viajó, conoció, desgraciadamente no conoció América, conoció todo el Oriente, conoció toda Europa y viajó intensamente, en parte porque fue periodista improvisado, no había la carrera de periodista, y en parte por la sed de conocer y de conocer hombres y ciudades, como el Odiseo antiguo, y fue inmensamente movible. Ahora, en cuanto a su obra literaria, su obra literaria tiene
un sello que es el sello de la inquietud vital, y por eso se ha dicho que es a mitad poeta, mitad filósofo, mitad pensador, porque está obsesionado siempre por ciertas ideas que vuelven. ¿Y cuáles son las ideas más importantes? Bueno, Kazantzakis era un inconformista, un insaciable, un agónico, para decirlo en términos unamunianos, ¿no? ¿Cuál era el núcleo qué es lo que estaba buscando este Odiseo, este Kazantzakis, en la vida y en la escritura? Yo pienso que esta búsqueda que Odiseo hace en la nueva Odisea, y que sin duda tiene que reflejar las inquietudes de Kazantzakis, ¿no? Es la eterna búsqueda del hombre del sentido de la vida. Él, pienso que buscaba encontrar algún Dios que nunca lo encontró, y que para eso por temporadas, digamos, se alineó en el sentido de que trató de seguir ciertas tendencias. Él fue muy religioso en una época de joven, en un momento tuvo gran atracción por el budismo, luego volvió, en otro momento una gran atracción por el marxismo, y así. De hecho, en este libro que usted tradujo, que es La Odisea, el libro inencontrable, como dije, que usted tradujo además verso a verso, una obra monumental, aparece Cristo, aparece Buda, aparece Marx, aparece Nietzsche. O sea, es como que él quiso tener grandes cumbres y conversaciones a través del personaje de Odiseo con los que fueron sus grandes referentes, ¿no es así? Así es. Aparece también Fausto, aparece Hamlet, incluso se ha visto a los revolucionarios rusos en los revolucionarios que aparecen en Egipto ahí, algunos representaría a Lenin, otros a Trotsky, y con todos ellos dialoga, Odiseo dialoga, y quizás el diálogo más emocionante es con Jesús. ¿Qué pasa ahí cuando se encuentra con Jesús? Un pobre pescador negro, y él por primera vez oye este concepto de que hay un Padre, y hay un Padre que nos ama, y eso lo conmueve intensamente, pero no lo convence. Y por eso es que sigue también su camino, y ya sigue a la soledad total. Después de eso él ya no se encuentra con nadie, ya toma su barco para irse al Polo Norte, para morir aquí cerca de nosotros, en la Antártida, en los hielos antárticos. Entonces, él conversa con todos estos personajes, pero ninguno lo convence. De alguna manera uno siente en Kazantzakis ese fuego a la pregunta, de querer saber el sentido de la vida, de no contentarse con las respuestas fáciles, y de enamorarse sobre todo de la capacidad del hombre por luchar, porque todos sus personajes son personajes que fracasan. Estábamos hablando de la gran catástrofe. Fracasan, pero en su fracaso hay una luz, ¿no es cierto? Hay un fuego. Y una grandeza que él admira muchísimo. Eso es lo que lo conmueve. Y de ahí es que todos sus cantos en tercina, que son 21, son todos, salvo el dedicado a su esposa Elena, son todos dedicados a personajes de grandes ideales, de grandes luchas, y en la mayoría de los casos de grandes fracasos, de grandes catástrofes. Se ha dicho que para leer lo medular de Kazantzakis habría que leer La Odisea junto con Ascesis, que es como un libro de máximas, muy en la onda de Zaratustra, un poco de Nietzsche. Y quiero leer un pedacito que es impresionante como parte del texto, que dice: venimos de un abismo oscuro, terminamos en un abismo oscuro, al espacio de luz entre esos dos abismos lo llamamos la vida. Inmediatamente con el nacimiento empieza la muerte, a un mismo tiempo la partida y el retorno, a cada instante morimos. Por eso a menudo se ha proclamado: el fin de la vida es la muerte. Pero también en el instante del nacimiento comienza el esfuerzo de creación a fin de transformar la materia en vida. A cada instante nacemos. Por eso a menudo se ha proclamado: el fin de la vida efímera es la inmortalidad. Hay muchas otras obras, aquí se conoce sobre todo por la polémica de la película La Última Tentación de Cristo, pero está también Cristo de nuevo crucificado, las cartas al Greco. ¿Con qué se queda usted de Kazantzakis en términos vitales, Miguel? Aquí ese libro que usted estaba mostrando ahí, Cristo no crucificado, es el primer libro que llegó de Kazantzakis traducido desde el francés, desde Argentina, el señor Lolé, don Carlos Lolé fue el introductor de Kazantzakis en la lengua castellana. Y yo pienso que ese libro es fundamental también. La Odisea, por una parte, pero Cristo no crucificado por otra parte. Y desgraciadamente ya la película que hizo Jules Dassin, y que también es otra maravilla, y en que Melina Mercuri tiene un papel hermosísimo, esa película no se ve. Ahora en nuestro centro está y le hemos dado a los jóvenes, a los alumnos. Y en cambio se recuerda más esta otra película
última, la de la última tentación. Sucede que Cristo no crucificado se hizo en vida de Kazantzakis y Jules Dassin conversó con él y trabajó con él. De manera que, como película, sabemos que está detrás de él también el autor. ¿Y qué cuenta esta novela? Si brevemente, ¿cuál es el eje de esta historia? Cuenta aprovechando una práctica que había en el Asia Menor de hacer la representación de la pasión, cuenta hace un paralelo entre la pasión de Cristo y lo que sucede cuando un pueblo hambriento y desarraigado, que los turcos lo han expulsado de su tierra, llega a pedir auxilio a otro pueblo griego muy bien instalado porque no ha tenido problemas, y se crea una confrontación, y aquellos actores que estaban designados para representar a Cristo que estaban justamente estudiando el Evangelio para poder hacer bien su papel, se sienten llamados a auxiliarlo, y viene una confrontación terrible, y por último, el que va a ser de Cristo es muerto por sus propios compatriotas, no por los turcos, sino por... Es una tragedia, en el fondo. Es una tragedia terrible, pero además es muy hermosa, y la película está muy bien hecha, y tiene el respaldo del propio autor, que es tan importante. Esta otra que usted acaba de mostrar también es importante porque Cacoyani era un griego, y por lo tanto entendía lo que era Creta y lo que eran los cretenses y lo que eran los griegos. Bueno, hay que ser griego para entender, ¿verdad? Los griegos. Y además todo el auxilio también de la esposa de Kazantzakis. Pero en cambio, la última tentación la hizo Scorsese, ya no había ni quien lo ayudara, ni autor, ni nada, y ya es una interpretación propia. Uno al terminar de leer la Odisea tiene la sensación de que el hombre, bueno, el mismo Odiseo se encuentra con la nada, la desintegración. Incluso cité aquí unos versos traducidos por usted: solo un instante en la vida y la muerte es infinita, dice en una rapsodia. En otra, este es muy impresionante, cuando Caronte se duerme y sueña con la vida, pero luego se despierta y se acaba la vida. Dice, solo un instante se durmió la muerte y soñó con la vida. Ahora, el asunto principal, dijo Kazantzakis, de mi obra de mi vida, es el combate del hombre con Dios. Y al final, ¿con qué se queda Kazantzakis? ¿Con la nada? Si no hay Dios, si no hay sentido, ¿qué hay en Kazantzakis? Me da la impresión que con la nada. Me da la impresión que con la nada, porque es el fin de Odiseo es la nada. Me da la impresión, no podríamos decir si no conocimos sus últimos instantes o sus últimos pensamientos. Pero en el fondo, frente a la nada, así como ante la catástrofe, canta. Claro, y además la Odisea es un depósito de poesía, un océano de poesía tan increíble, todo eso para llegar a la nada. La poesía de todas maneras nos queda a todos nosotros. La poesía, además, en una lengua que es la lengua popular, ¿no? La lengua domótica griega, porque Kazantzakis fue un amante del lenguaje popular. Esa es una maravilla el poema. Quisiera terminar y cerrar otra conversación, que usted escogiera un fragmento, tal vez el final, hablando de la nada, cómo con la nada Kazantzakis igual celebra al hombre, celebra la vida, celebra el misterio de nuestro abismo. ¿Cuál sería el fragmento que usted podría leer? Ahí tiene el original en griego. A ver. Que sea un pedacito corto para escuchar ese idioma maravilloso. A ver, vamos a leer los últimos versitos. Los últimos versos de la última rapsodia. Esta edición tiene la letra tan pequeña. Ορθώς με σε κατάρτιτου, με στα σγουράστα φίλια, αφουγκραζόταν ο μέγας γυριστής του γερισμού το λάλο. Καθάριζε, άδειαζε η λαμπήθρα του, ξαλάφρωνε η καρδιά του. Και λάιδημα η ζωή και ο θάνατος, και το πουλί είναι ο νους μας. Γύρα τα μάτια του, τα χέρια του, τα δόντια τα ανάρια σφίγγει, τα χέρια του στα σίκα χώθηκαν, στα ρόιδια, στα σταφύλια, και δροσερέψα οι 12 θεοί τρογύρα από τα νεφρά του. Όλο το μέγα σώμα ψάχνησε του κόσμου παρορίδη. Και αργά χιονοκαράβι, βλάμιδες και πορικά και μνήμη, σαν καταχνιά στο πέλαο σάλεψαν και ο δροσολίθης βίσαν. Χύσει το σπλάχνο, επήξαν οι ματιές, το χτυποκάρδι στάθη. Ο μέγας νους στην άχτη, στην κορφή της Άγιας λύτωσής του. Τρεμόπαιξε τις άδειες φτερούγες και ορθώς μες στον αγέρα πηδάει και ελευθερώθη από το στενό πλουβί τη λευτεριά του. Τα πάντα πιάσαν πάνιες σκόρπισαν και μια κραυγή μονάχα και γαλινά από νύχτερα νερά λίγη ώρα εκράταε ακόμα. Όρτσα παιδιά και πρίμο φύσηξε του χάρου. Esa es la parte final de la Odisea, el último verso. El último verso, y yo quiero agradecerle, Miguel, por haber estado conmigo en este recorrido que partió por la ciudad de Alejandría, siguió con Cavafi
y terminó en la nada, pero terminó sobre todo en la palabra, el testimonio del hombre, la poesía de una cultura extraordinaria, de un mundo extraordinario, que usted ha rescatado con un trabajo también extraordinario y épico. Muchas gracias, don Miguel, por haber estado aquí. Muchas gracias a usted. En Una Belleza Nueva.